Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, domingo, Día del Señor. Hoy la iglesia recuerda la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, apóstoles de Jesucristo. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por todos los predicadores, por todos los misioneros, por todos aquellos que dedican su vida por la predicación, por la propagación del Evangelio. De manera especial, aquellos que como Pedro sufrieron cárceles, persecuciones, aquellos que como Pablo lucharon por llevar el Evangelio en medio de una gente atea e incrédula. No solamente por eso que se sientan en una oficina ahí sentados y esperan que llegue la gente, no. Aquellos que se trasnochan, aquellos que vienen días sin comer, aquellos que están predicando la palabra de Dios, desgastándose como la vela por el reino de los cielos. Vamos a orar por ellos. Si conoces a alguno que lo esté haciendo, coloque ahí el nombre de ese predicador, de ese apóstol, de ese sacerdote de Jesucristo que está llevando el Evangelio. Oramos por el eterno descanso de Rubén Jaques, María de los Dolores Gutiérrez, María Margarita Serrano, José Misael Hernández Rodríguez, Miguel de Miguel, María Arellano, María Alonso, Presiliana Hernández, Rodolfo Andrade, Silvano Romero Cruz Santa Cruz, Emiliano Orozco Torres, María Chiqui, Digná Margut Rubio Sonjos, Santos Campos Nieto, Arturo Ayala, Isabel Toro, Gerson Jaimes, Segundo Jaimes. Oramos por el eterno descanso del tío Custodio y por la hermana Sandra, por la salud de Rosa Elena Bultrón, Cintia Espincha, Miriam Siu, Ana Rosa Lozano y Jesús Benjamín Galvi. Hoy vamos a ver un poquito el libro de los Hechos de los Apóstoles y la segunda carta de San Pablo a Timoteo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a ver a Pedro preso, a Pedro encarcelado, sin ninguna posibilidad de salir, sin ninguna posibilidad humana de poder escapar, sin ninguna ventaja, preso, encadenado en una cárcel, custodiado con vigías, y se apareció el ángel y abrió las puertas y sacó a Pedro. Siga por aquí que más derecho. Hoy vamos a ver a Pablo diciendo: he luchado mi meta, he corrido, he caminado hacia mi meta, he luchado en mi combate. Ahora espero la corona que Dios me da. A Pedro y a Pablo luchando por el reino, luchando por la palabra de Dios, luchando por el evangelio, por las cosas de Dios. ¿Cómo la ven? Pablo y Pedro, apóstoles de Jesucristo, quienes dedicaron su vida, consagraron su vida. Antes no eran tan buenos. Pedro negó a Jesús. Antes de que cante el gallo me habrás negado. No, Señor. Claro que sí. Pedro un día le dijo a Jesús que no tenía que sufrir. Jesús le dijo hasta Satanás. Pedro se volvió en San Juan 20 a ir a la pesca donde Jesús lo había rescatado. Pablo era un perseguidor. Hechos 8, llegaba a las casas y perseguía a los cristianos. Pablo buscaba de muerte a los cristianos. Estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, capítulo 7 y capítulo 8 de Hechos. Después que se encontró con Cristo cambió. Pero al principio no eran lo mejorcito. Al principio no eran lo maximito. Una vez que se encontraron con Cristo, cambiaron su vida. Esto para aquellas personas que dicen: la vida de ese padre, la vida de ese misionero, la vida, usted supiera cómo es. Sí, pero Dios lo cambió, y Dios sí cambia el corazón de las personas. Aunque usted no lo olvide y aunque usted no lo cambie en su mente, Dios sí lo cambió y ahora está haciendo maravillas a través de esa persona. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, solemnidad de San Pedro y de San Pablo, con el Padre Marcos Galvis. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí.
disposición para alabar y agradecer, bendecir y glorificar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Vamos a reconocer nuestras culpas. Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces me habrás negado 3, que tú me conoces. Y se soltó a llorar amargamente. Pedro sintió remordimiento por negar a su maestro. Pablo, después de perseguir, de meter preso a los cristianos, reconoció: yo soy como el último de los apóstoles, indigno, como un no nacido, por haber perseguido a la iglesia. Reconoció sus culpas, reconoció su error, reconoció sus faltas. Deje de decir yo no tengo pecado. Deje de decir yo no hago nada malo. Deje de decir, dice la Biblia, el que diga no tengo pecado es un mentiroso. 1 Juan 1:8. El que esté libre de pecado lance la primera piedra, dice Jesucristo. San Juan capítulo 8. Deje de estar diciendo que no tienes pecado. Todos somos pecadores. Por eso pidámosle perdón a Dios por negarlo. Pidámosle perdón a Dios por perseguirlo, por criticar a los sacerdotes, por perseguir a la iglesia, por estar en contra del Papa, de la iglesia, con nuestras palabras, con nuestros chismes, con nuestros comentarios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Glorifiquemos a Dios cantando todos. Alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad.
voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Por tu inmensa gloria, tu gracias te damos. Al Rey de los cielos, Dios Todopoderoso, y a su único Hijo, Cordero glorioso. Gloria en las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y escucha las súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo. El cielo y la tierra poblados de tu gloria, te alaban y te bendicen, Señor de la gloria. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, que nos ayude en la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, por quienes diste a tu iglesia las primeras enseñanzas de la misión recibida de lo alto, para que también por ellos nos des el auxilio de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, el hermano de Juan, y viendo que eso le agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo compadecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo compadecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que lo sujetaban las manos
se les cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de la guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todos cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera». Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso en el Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.
con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Hoy es la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Vamos a meditar la primera y la segunda lectura. Tengamos un poquito de paciencia. La primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, había un rey que se llamaba Herodes. Y Herodes mandaba y quería complacer a los judíos. Herodes estaba en la región gobernando a los judíos y tenía siempre problemas con ellos porque eran muy conflictivos. El rey le servía al César y los judíos le servían a Dios. Tenían sus tribus y no querían aceptar nada. Y entonces el rey quería estar bien con todos. Y un día le pusieron quejas de Santiago. Y Herodes mandó a apresar a Santiago y lo mandó a matar. Mandó a pasar a cuchillo a Santiago. ¿Y quién era Santiago? El hermano de Juan. Santiago y Juan eran hermanos. Mateo 20:20. Vamos a buscarlo un momentico para que ustedes vean quiénes eran ellos. Entonces Herodes los mandó a apresar a los apóstoles, entre ellos a Santiago, y le mandó a acuchillar. Murió. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó a Jesús y arrodillándose, eran los hijos de Zebedeo, era hermano de San Juan. Y como eso le gustó a los judíos que muriera Santiago, estamos leyendo Hechos 12. Recuerden que en Hechos de los Apóstoles capítulo 7 y capítulo 8 está la muerte de Esteban. Los judíos se emocionaron porque murió un apóstol
¿Y quién eran los apóstoles? Pues los que estaban hablando de Cristo. Y entonces Herodes dijo, pues bueno, vamos a agarrar a la cabeza, vamos a agarrar a Juan, a Pedro. Y mandó a agarrar a San Pedro y lo mandó a meter preso. Pero la lectura va a decir cómo era la cárcel, de qué manera estaba preso Pedro. Era imposible salir de ahí. Y Pedro salió con la ayuda del ángel. Oigan, Hechos 12:1. En aquellos días el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, que metieran preso a los apóstoles, eso le gustaba a los judíos. Claro, eran enemigos, eran sus rivales, eran las personas que ellos no querían. Estaban hablando de Jesús, del Mesías, le estaban condenando a los judíos y señalándolos por haber matado a Jesús. Estaban bravos, tenían asperezas, tenían conflictos, tenían problemas. Querían hacer algo, no podían. Entonces se ganaron el cariño de Herodes, se confabularon con Herodes y mandaron a matar a uno. Y ya iban por el segundo. También hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar. Había fiesta de los panes ácimos. Los apóstoles, acuerden que ya había venido Pentecostés en Hechos 2, estaban predicando y estaban evangelizando. Y como los vieron con tanta libertad, se la quitaron. Lo metieron preso. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar a la cárcel Pedro y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada uno. Imagínese usted, 4 guardias custodiando a San Pedro para que no se escapara, para que no vinieran a sacarlo. Era considerado un criminal, era considerado una persona muy mala. No era uno, sino que eran 4 que lo custodiaban y estaban ahí. Si su intención era hacerlo compadecer ante el pueblo después de la Pascua. Era la Pascua, el paso del Señor. Los judíos lo respetaban, todo el pueblo lo respetaba y él no podía hacer nada. Tenía que esperar que pasara la Pascua y después de la Pascua, como una festividad después de la Pascua, le iba a dar la muerte de Pedro. Mientras Pedro estaba en la cárcel, me llama la atención lo que viene. La comunidad no cesaba de orar a Dios por Pedro. La comunidad no fue y enfrentó, la comunidad no fue y peleó, la comunidad no fue y agarró a piedra, la comunidad no fue e hizo lo que se le ocurría, sino que la comunidad se puso a orar. Y esto nos enseña a nosotros que cuando haya una divergencia, cuando haya un problema, cuando haya un conflicto, nosotros debemos como comunidad orar a Dios, suplicar al Señor, no quedarnos callados. Debemos pedirle al Señor por las personas que están presas, por las personas que están perseguidas, por los misioneros que están encarcelados. Debemos orar por la iglesia necesitada. Debemos orar por la iglesia que necesita de nosotros, de nuestras oraciones. Debemos pedirle al Señor. Toda la comunidad estaba en oración, estaba suplicando a Dios. La noche anterior al día de que Herodes iba a hacerlo compadecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban las puertas de la prisión. De pronto se apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. De pronto se apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate pronto. Entonces las cadenas que lo sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo, cíñete tu túnica y ponte las sandalias. Pedro obedeció. Después le dijo, ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber lo que era verdad o no lo que el ángel hacía y parecía más bien que estaba soñando. Me llama la atención porque la comunidad estaba orando. Las personas estaban suplicando y Pedro estaba dormido, desnudo.
sin ropa, sin manto, sin nada, en la cárcel. ¿Qué podía hacer Pedro? No podía hacer nada. Estaba indefenso, estaba expuesto a lo que le sucediera. Pero la comunidad estaba orando. Y a Pedro le tocó salir de la cárcel. La primera enseñanza, nosotros como comunidad debemos orar por las personas que están sirviendo a Dios. Por eso ustedes siempre van a escuchar que en las misas y en esta van a escuchar, oramos por el Papa León, por nuestro obispo, como se llame su obispo, el mío se llama Jesús Alfonso. Oramos por los misioneros, oramos por las personas. ¿Por qué hay que orar? Porque aunque ellos estén durmiendo, Dios va a escuchar nuestra oración. El día de mañana vamos a leer Génesis capítulo 18, cómo Abraham oró por Lot para que no muriera y Dios lo protegió. Dios lo cuidó y no permitió que muriera Lot. La comunidad oró por Pedro y Dios salvó a Pedro. ¿Usted ora por sus familiares? ¿Usted ora por los perseguidos o no? Pedro se dio cuenta que le habían metido a Santiago preso. Pedro se dio cuenta que Santiago estaba muerto, lo cuchillaron y siguió predicando. No tuvo temor. Por eso debemos orar siempre por los misioneros, de manera especial por aquellos que están en los lugares difíciles de misionar, duros de misionar. Hay muchos lugares donde hay persecución, donde no se deja misionar, donde no se deja predicar. Y oren también por mí, porque no crean que para mí es muy fácil predicar y llegar a cualquier lugar y predicar. Que yo soy el padre Marco, vengo a predicar. Me han cerrado la puerta. No me han dejado ir a algunos lugares. Me han rechazado las cartas. Me han dicho que no puede predicar. Me han dicho que no, lo que yo estoy enseñando no está de acuerdo con lo que quiere. Pero ninguno se ha atrevido a decirme, mire, usted hizo mal o dijo mal esto. Ninguno me ha dicho, usted corrígese en esto porque está haciéndolo mal. De mí hablan, me cierran la puerta como a Pedro. Por eso hay que orar por el que está predicando. Me llama la atención un poquito la vida de Pedro. Pedro fue llamado por Jesús. Simón Pedro le dijo, de ahora en adelante no te llamarás Pedro, sino Cefas, piedra. Vámonos, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y Pedro dejó todo lo que tenía y se fue con Jesús. Pedro se puso a seguir a Jesús y miraba cómo Jesús estaba y Jesús vio en Pedro a una persona constante en el seguimiento. Jesús vio en Pedro a una persona constante. Pedro no entendía el sufrimiento. Pedro no entendía el dolor. Pedro no tenía la pasión, pero vio en él a una persona en quien podía encargar la iglesia. Por eso en San Juan, en San Lucas 22:31, llega a decirle, el diablo pidió permiso para zarandearlos como el trigo, pero yo rogué por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Por eso en San Juan 21:15, Jesús le da a Pedro la potestad de apacentar la iglesia. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Le dio el primado, la primacía sobre los otros. Por eso cuando Jesús los llamó, al primero que llamó, dice, fue a Pedro, el primero de los apóstoles. Y en Mateo capítulo 16, versículo 18, le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pedro en el concilio de Jerusalén fue el primero en hablar. Ese era Pedro. Pero Pedro tuvo un problema. El problema es que cuando vio que el mundo estaba ardiendo y cuando vio que la cosa estaba fea, negó a Jesús. Pero Jesús ya le había dicho que tú darás la vida por mí. Yo te aseguro que antes de que el gallo cante, dos veces tú me habrás negado 3 veces. Y así fue. Pedro lo negó por tercera vez, se acordó de lo que le dijo Jesús y se fue a llorar amargamente por haber negado a Jesús. Ese fue el problema de Pedro, que negó a Jesús. Dijo que no lo conocía, dijo que no estaba con él. Ese fue el problema. Pedro una vez le dijo a Jesús, no va a sufrir, no va a padecer, Mateo 16:21. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás,
tú piensas como los hombres. Pedro y los apóstoles Juan 20 estaban reunidos a puertas cerradas, asustados. Y ese Pedro que era débil, que era frágil, ese Pedro que negó a Jesús, ese Pedro que un día tuvo miedo y se escondió, ese Pedro fue el que Jesús llamó como era. Y ese Pedro era el que estaba encarcelado y Jesús, el Señor, le mandó al ángel para que lo cuidara, porque la gente oraba por Pedro, por eso debemos orar por Pedro. Y el representante, el sucesor de Pedro se llama el Papa León, porque no crean que el Papa la tiene fácil. El Papa tiene muchos ataques del enemigo, de cardenales, de obispos, de sacerdotes, de monjas. El Papa tiene que recibir nuestro apoyo en la oración. Así como se oró por Pedro, la comunidad, nosotros oramos por nuestro Papa, como quiera que se llame el que esté, oramos por él, para que siga llevando la iglesia, que no es perfecto. Mire la vida de Pedro. Que comete errores. Mire la vida de Pedro. Que tiene miedo. Mire la vida de Pedro. Que se esconde. Mire la vida de Pedro. Pero así lo escogió Jesús. Y ese Jesús que escogió a Pedro, escogió al Papa León. No sabemos cómo es, no sabemos cómo sea, pero así lo escogió Jesús. Por eso, antes de hablar de Pablo, les digo, cuando usted escucha a una persona hablando mal del Papa León, diciendo barbaridades, diciendo las cosas como se le ocurre, diciendo las cosas como le parezca, ustedes y yo debemos saber que, miren, Dios protege, Dios cuida a Pedro, Dios cuida, Dios protege a Pedro. Y debemos saber que si hay personas, y debemos saber que si hay seres humanos, y debemos saber que si hay humanos como nosotros que están hablando en contra de Pedro y del Papa, Dios lo protege y debemos orar por Pedro. Padre, que el Papa esto, que el Papa aquello, diga usted lo que quiera, pero ese fue el que escogió Jesús. Pero es que Pedro también tenía debilidades y era un ser humano y así lo escogió Jesús. Así que si a usted le gusta ser hablón o lengua larga en contra del Papa, tenga mucho cuidado, porque ese es el representante de Pedro que Jesús dejó aquí en la tierra. ¿Cómo la ve? Así que cuando escuchen por ahí a alguien hablando mal de Pedro, tenga cuidado, no le siga la corriente porque puede usted estar en las mismas condiciones. Segundo, Pablo. Me llama la atención la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y me llama la atención porque Pablito dice, mire, yo ya corrí mi combate, yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora espero solamente la corona. Ahora solamente espero el premio. Ay, miren la confianza que tenía Pablo en el trabajo que había hecho. Que Pablo se desgastó. Pablo se esforzó su vida. Pablo trabajó por el reino de los cielos. A mí me gusta mucho cuando un sacerdote dice, por lo menos este año, el padre Luis Toro cumple 25 años de sacerdote. ¿Usted sabe que son 25 años sirviéndole a Dios? El otro día fui a las bodas de oro de un sacerdote. El padrecito ya le faltaban hasta los dientes. 50 años de ser sacerdote. Y puede decir, yo recorrí mi combate y recorrí mi meta, mi trabajo. Usted tiene 3 de catequista y ya está cansado. Usted tiene 2 años de lector y ya está agotado. Usted tiene 5 años en la iglesia y ya se quiere salir. Imagínese. San Pablo estaba anciano, ya grande. Y le dijo a Timoteo, miren, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Queridos hermanos, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. Ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de yo irme. He luchado bien el combate. Escuchen esto. He luchado bien el combate. He luchado, he peleado bien. Por eso San Pedro y San Pablo
A Pedro lo representamos como las llaves y a Pablo lo representamos con la espada y la palabra de Dios. Lo que dice Efesios capítulo 6, creo que es el versículo 10-11. Tomen la espada que es la palabra de Dios. He luchado bien mi combate. He corrido hasta la meta y he perseverado. He luchado, he peleado con los judíos, con los no judíos. He corrido hasta la meta. He buscado la meta, mi horizonte, mi meta. Y sobre todo, dice Pablo, yo sí perseveré. Yo no fui un católico chimbín, un católico light, de esos que a mitad de camino se quedó. Yo luché, yo perseveré. Yo hice lo posible por ser perseverante, por ser constante, con sueño, con fatigación, pero ahí voy. A mí me gusta mucho la constancia de San Pablo. Se paró en el Areópago y solamente un tal Dionisio, una Dámaris, 2 o 3 se convirtieron. Y ahí estaba. Por allá fue a hablarle a una mujer y solamente Lidia abrazó la fe. Le habló a los presos, solamente el carcelero. Por un pecador que se convierta habrá alegría en el cielo. Eso lo tenía. Y era perseverante. Mire, San Pablo no era una persona de masas, de miles de personas. San Pablo era una persona de a poquito, pero buenos. San Pablo era una persona que lograba la conversión de 1, de 2, de 3. San Pablo era una persona que lograba la conversión de muchos no, de pocos. Pedro sí eran 2,000, 3,000 personas, pero Pablo era de poquitas personas. Y Pablo dice, yo perseveraba. Usted va a rezar el rosario en el grupo y son 2, pues récelo. Usted va a hacer la oración en el grupo y son 3, pues hágala. ¿Por qué cierran el grupo? ¿Por qué se desaniman? Somos 2 lectores en la parroquia, pues sigan. Yo soy el único sacristán, pues siga adelante. ¿Y cuándo dejo? Pues ya cuando se muera. Porque usted no es constante en las cosas de Dios. Necesitamos constancia. No necesitamos mucha elegancia. No necesitamos mucho caché, muchas estrellas fugaces que van y que vienen. Necesitamos perseverancia, constancia. Me gusta mucho esa palabra. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Ahora, después de luchar, ahora después de perseverar y ahora después de correr a la meta, que Dios me dé la corona, me dé el premio. Eso es lo que yo espero. Es como cuando la gente trabaja. ¿Qué es lo que espera la gente del trabajo? Yo ya trabajé, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora me voy a jubilar. Ahora voy a jubilarme para yo poder estar tranquilo. Y así hay gente que se jubila y entonces tiene su pensión y dice, ahora sí, voy a viajar. Dijo una viejita por allá que me encontré. Ay, padre, si usted supiera qué pasó, que yo ya me jubilé, que mi esposo ya se murió, mis hijos ya se fueron de la casa. Y ahora yo me la paso viajando para un lado y para otro lado. Ay, qué bueno, doña, estábamos en una peregrinación. Le felicito. Pero ¿sabe qué? Me quiero volver a casar, padre, con una persona que fue noviecito de infancia. ¿Cómo la ve? Yo le dije, pues hágalo, si quiere casar, doña, me invita al matrimonio. Claro, padre, ahora que trabajé, ahora que luché, ahora que tengo mi pensión, me lo traigo y con mi pensión vivimos los dos tranquilos. Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo todo. No me falta nada. Esa tranquilidad sentía San Pablo. Yo luché, yo perseveré, yo trabajé, yo luché hasta la meta, corrí, yo hice todo lo que tenía que hacer ahora que Dios me premie. ¿Usted ya tiene ese recorrido? ¿Usted ya tiene esa confianza? Un sacerdote de 25, de 30, de 40 años, de 50 años de sacerdocio, y aún siendo sacerdote y ejerciendo, está perseverando, está luchando, está trabajando, está sirviendo. Y hay un premio para las personas que sirven a Cristo, para las personas que sirven a Dios. Sí, Señor. Miren lo que viene.
He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida. Espero el premio. No solamente a mí, sino a todos los que sirven. Cuando todos me abandonaron, mire el camino de San Pablo. Todos me abandonaron. Lo dejaron solo. Solito Pablo predicando, solito Pablo corriendo sus ideales, solito Pablo llevando la palabra de Dios. Yo admiro mucho y hago un paréntesis aquí al Padre Luis, porque cuando ahorita hay internet y hay medios de comunicación y hay micrófonos y hay de esto, pero antes, yo recuerdo cuando iba con Benjamín, él trabajaba en una parroquia y yo miraba cómo él grababa y le tocaba a él solito. Ya después Benjamín empezó a ayudarlo. ¿Y qué hacía el Padre Luis? Grababa las misas con el sonido de la iglesia, la grababa en un pendrive o en eso que se llama cassette. Y después de un pendrive, agarraba y salía corriendo, la editaba, la arreglaba para que sonara bien y la llevaba para la emisora de la radio. Y ahí en la emisora de radio colocaban la misa para todos lados. Agarraba la misa en un CD o las enseñanzas en un CD, él solito. Y después ya Benjamín le empezó a ayudar. Y yo decía, ¿cuánto sufre y cuánto trabajo pasa para evangelizar? Abandonado solo, grabando. Y de ahí aprendí yo en una habitación, en un cuarto, grabando las enseñanzas y compartiéndolas. Y la gente agarraban los CD y los colocaban para vender a la gente se los llevaba y con eso se multiplicaba. Eso era antes. Hoy día ya no hay CD, hoy día ya no hay pendrive, hoy día no se transmite ¿cómo que se llama? Por cassette. Hoy día no se transmite de esa manera. Hoy día se transmite por YouTube, por redes sociales. Pero ¿cuántos como él hemos sufrido y hemos pasado trabajo? La gente me dejó solito. Yo aquí estoy solito grabando la misa con ustedes. Mientras que la gente está en sus cosas, en sus ocupaciones. Desde temprano me paro a grabar. ¿Y qué voy a hacer? Pues yo solo tengo que hacerlo. Todos me abandonaron. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de la salvación y lo oyeran los paganos. Por mi medio se propaga la palabra de Dios a muchas personas, más de 8 millones de personas durante el mes. A través de estas predicaciones, a través de estas evangelizaciones, ¿cómo lo ve? Y la palabra de Dios sigue propagándose. Ahora, si usted quiere ayudarnos, pues pague una emisora y pase la misa. Si usted quiere ayudarnos, comparta el evangelio, comparta la misa. Ya ni eso hacen muchos. Ya no la comparten. Comenzaron con frío y terminaron con escalofrío. Aquí lo más difícil no es compartirlo, copiar y pegar. Aquí lo más difícil es estar aquí parado. Es ponerse a preparar, es ponerse a hablar. Eso es difícil. Y ese trabajo lo hacemos nosotros. Y a usted que queda servido en bandeja de plata, no la comparte, no la difunde, imagínese. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo al reino celestial. San Pablo dice, mi meta es el cielo y un día quiero ir para allá. Y para eso trabajo y sirvo al Señor. Que ustedes y yo aprendamos de San Pablo, que no es un día, no son 2 días, no son 5 días, son años de servir a Dios y Dios nos dará el premio. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe en Dios diciendo todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios. Pidámosle a Él por nuestras necesidades e intenciones.
Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, por los obispos y los sacerdotes, de manera especial por los misioneros que dedican su vida a la evangelización como Pablo y como Pedro, para que Dios les siga fortaleciendo para anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por los gobernantes y los jefes de Estado, para que dejen de seguir el ejemplo de Herodes, de perseguir a la iglesia, y más bien le sirvan a Dios, sirviendo a su iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que ustedes y yo seamos instrumentos de la paz que viene de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos en este día a Dios Todopoderoso, queridos hermanos, para que a ejemplo de San Pedro podamos retratarnos del mal que hicimos, podamos levantarnos de la negativa a Dios, podamos ser predicadores de la palabra y, a pesar de estar presos, seguir confiando en la palabra de Dios que nos salva y nos ayuda y nos protege. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que a ejemplo de San Pablo luchemos nuestro combate, prediquemos la palabra a tiempo y a destiempo, para que ustedes y yo seamos perseverantes en la difusión de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios en este día. Supliquémosle a Él para que nos dé la gracia de un día recibir la corona que nos promete por llevar su evangelio y su palabra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera presentar su ofrenda desde su casa, lo puede hacer en este momento. Santa María, tú que estás junto a Jesús, entrégale estas ofrendas que serán tu cuerpo y sangre, el sacrificio que Jesús queridos hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos.
Señor, al celebrar con alegría la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, traemos a tu altar nuestras ofrendas y te suplicamos que la grandeza de tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primera iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos, llamándolos a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la unidad, a la única familia de Cristo, y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío,
Yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León y con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarme en esta Santa Misa. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado
Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Mi vida necesita de ti. Hoy quiero conocer de tu amor. Tu gracia va inundando mi ser. Contigo yo me siento mejor. Mi vida necesita de ti. Hoy quiero conocer de tu amor. Tu gracia va inundando mi ser. Contigo yo me siento mejor. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir compartiendo la Santa Misa. No falten, los esperamos. Viva María, la Inmaculada, la vencedora.